Bueno, pues bienvenidos todos y todas a esta nueva charla sobre temas muy diversos de la naturaleza, como sabéis. Se trata de una nueva actividad de la editorial Carbrame, que dirigida por el conocido naturalista José Ramón de Camps Galobar, ha traducido muchos libros, ya más de una veintena o más, de obras de científicos y naturalistas extranjeros que aquí no habían sido traducidos y por lo tanto se conocían muy poco. Gracias a esto, ahora muchas de sus explicaciones, sus teorías y sus hipótesis han podido ser conocidas por el gran público de aquí. Y como otra faceta de divulgación de la ciencia y la naturaleza, pues hemos hecho estas conferencias que empezamos en octubre pasado. Hemos tratado muchos temas diversos, como por ejemplo el tema de las mariposas, y el mes que viene trataremos de los otros insectos, metamorfosis y eso, y también hemos tratado un par de veces el tema de las aves, tanto en cuanto a migraciones, que es de lo que trata este libro de Rutas en el cielo, como el de las rapaces el mes pasado, precisamente. También tratamos del tema de los dinosaurios y hoy vamos a entrar en un tema muy distinto, que es el de los microbios. Bueno, que nadie se asuste, que está todo esterilizado, pero vamos a profundizar en esto. Y por eso el título lo hemos llamado La naturaleza en miniatura. Y subtítulo El mundo de los microbios. Muy bien. Para hablar de ello tenemos a una persona especialmente adecuada, que es Ricard Guerrero. Es profesor emérito vinculado al Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la Facultad de Medicina. Él, lo más importante científicamente es que es un experto en ecogenética y uno de los máximos impulsores de la ecología microbiana en nuestro país. Ha realizado estudios de gran proyección internacional sobre las primeras etapas de las comunidades de microorganismos en diversos puntos de la Tierra. Él es fundador de la Sociedad Española de Biotecnología, ha sido secretario científico del IEC y es director académico del Barcelona Knowledge Hub de la Academia Europea. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre genética, bioquímica y ecología en revistas muy prestigiosas y ahora forma parte de su comité editorial para analizar los siguientes artículos. Se le concedió la medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico en el 2000 y en el 2015 la Asociación Americana de Microbiología le otorgó en Nueva Orleans el prestigioso GlaxoSmithKline International Member of the Year Award, galardón que distingue a microbiólogos que han mostrado un liderazgo en el ámbito internacional y han destacado en campos capitales para el progreso de esta disciplina científica. Y finalmente, otra de sus facetas es un conocido divulgador científico, socio de honor de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, cuyo objetivo es potenciar la difusión de la investigación. Así que tenemos a un microbiólogo, que no quiere decir que sea un biólogo pequeño, sino que es un gran microbiólogo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces vamos a empezar con la pregunta más lógica y ir directamente al tiempo, para que tengamos tiempo, al tema principal, que es preguntarle qué son los microbios y dónde se encuentran. Doctor Ricard. Bueno, gracias. Además, gracias por venir, por asistir a unos rollos científicos cuando podéis estar en retiros más divertidos. Además, no vamos a enseñar, si llego a saber que Montse Vallés está aquí, nos había traído sus magníficas placas, que es porque todo lo que va a ver aquí son fotografías. También es una especie de contradicción el que hablemos en una empresa relacionados con la fotografía, etcétera, hablemos de las cosas que son invisibles, porque realmente, si no es con ayuda del microscopio, no se ven los microbios. Entonces, creo que es el momento de agradecer por esa idea, completar, no son tan espectaculares como las rapaces que vimos, o como las mariposas, o como las que vamos a ver en Xavier Vallés, la metamorfosis compleja, etcétera, pero existen y son muy importantes. Y a diferencia de eso, aunque no se ven, son mucho más importantes. Es decir,
el mundo podría estar, la naturaleza podría estar sin algunos insectos, desgraciadamente algunos desaparecerán, pero la Tierra no funcionaría sin microbios. Por tanto, quiero enseñaros qué son. La definición de microbio es difícil porque no es un grupo taxonómico. Microbio son los organismos que no se ven a simple vista, eso es etimológico. Pero claro, hay muchos insectos, hay muchos arácnidos pequeños que tampoco se ven, se necesita una lupa, etcétera, pero que no les podemos llamar microbios. En general, les llamamos microbios pues, a los virus, a las bacterias, a las arqueas, un grupo parecido a las bacterias, y también a los que hemos llamado protozoos, esos paramecios que recordáis todos de vuestra época escolar, que se movían y tal, y eso sí que son microbios, son organismos unicelulares. Y también algunos otros. Vemos que algunas de las enfermedades lo producen organismos que no son microbios, son gusanos, etc. Pero lo más importante es darnos cuenta, porque es una cosa bastante reciente dentro, es decir, si os fijáis, por ejemplo, en una imagen preciosa de Durero, grabador del siglo XVI, hay un rinoceronte maravilloso. Pero ese rinoceronte seguramente Durero no lo había visto nunca, le habían contado cómo sería, etc. Bueno, pues, pero lo pudo dibujar. Y nosotros, tardó mucho, hasta 1665, se pudieron dibujar los microbios porque un señor los había visto. Pues es eso, vamos a ver aquí en las... Contestando, pues lo que hemos dicho, hay virus, no todos los virus son así con especie de Sputnik, son unos, esos son los bacteriófagos, pero hay muchos virus que son redondos, muchos de los que actualmente nos atacan, de la gripe, el resfriado, etcétera, son más bien esféricos. Entonces tenemos las bacterias, que son un pitín bastante mayores. Entonces tenemos los hongos, de los cuales hay hongos que los vemos, las setas, y esto no lo llamamos microbios. Pero las levaduras, que están aquí, pues, o los mohos, pues sí que son. Y luego hay los protistas, que son este paramecio que está aquí. Estos son los principales grupos de esto. Y ya que estamos rodeados de gente que entiende mucho de óptica, mucho más que yo, pues vamos a ver la escala de los de electromagnética que vemos desde la primera unidad del sistema internacional es el nanómetro, es la que está aquí, ya un poquitín hacia la derecha, porque sí, no sé exactamente, tal vez sería mejor que lo apuntara así. Un nanómetro, que es la millonésima parte del metro, como indica el prefijo nano. Bueno, pues entonces tenemos, aunque no sea del sistema internacional, el Armstrong es muy útil, porque el Armstrong es la 10ª parte del nanómetro. Y más o menos porque os hagáis una idea, porque no es el Armstrong, es la medida del diámetro del átomo de hidrógeno. Evidentemente, por debajo del átomo pues está el núcleo está, ahí se conocen muy bien las partículas, etcétera, pero esos son los átomos. Entonces, los nanómetros en el orden, hay pequeñas moléculas, las proteínas suelen ser mucho mayor, sabéis lo que son las proteínas de la carne, etcétera, y ya los primeros microbios los encontramos con tal nombre pues en los virus, que vuelven a salir estas formas, pero digo que también hay algunos de esféricos, etcétera. Las bacterias a la derecha, las levaduras y los hongos, esos son los glóbulos rojos, para que os hagáis idea, que es una de las células más pequeñas del cuerpo humano, que tienen aproximadamente 5 a 6 micras. Esta especie, como curiosidad, es que los mamíferos, con excepto de los camellos, como os voy a explicar, en el centro están aplastados porque no tienen núcleo, han perdido el núcleo. O sea, los glóbulos rojos los tenemos que producir, pero no se pueden, ellos no se pueden reproducir, por razones que no son del caso. Las llamas, los camellos, los dromedarios, etc.,
son animales que proceden de las alturas, sí que tienen unos glóbulos rojos con su núcleo, es decir, otros organismos. Después están las algas unicelulares, los protozoos, y ya estos no se ven fácilmente, los ácaros, que los tenemos encima, seguro que en vuestra ropa y todos tenemos alguno, entonces colémbolos que eso ya se pueden fotografiar con aumento, nemátodos y luego los hongos. Esa es la escala electromagnética de lo que vemos, desde aproximadamente 1 nanómetro. La unidad fundamental, que vamos a decir muchas cosas, no pretendo que las recordéis ni la 10ª parte, pero que recordéis la palabra micra o micrómetro, que es la millonésima parte del metro, por tanto, la milésima parte del milímetro. Es importante tener esas ideas de lo que es. Y 1 milímetro, pues lo tenéis en las reglas, lo podéis ver en cualquier sitio, ya el milímetro se puede ver. Y aquí viene una cosa importante. ¿Por qué no los vemos? Y es porque con el ojo desnudo. Porque el ojo desnudo no puede ver por debajo de la décima, de 2 décimas, de 200 micras aproximadamente. Vosotros recordad una regla que tenéis en casa, donde cada rayita son 1 milímetro. Bueno, se ve bien la rayita. Si ponéis una raya en medio, pues sí, también se ve en medio milímetro. Si lo hacéis en medio, ya os costará un poco ver, si hacéis 2 puntos. Entonces, aproximadamente el límite del ojo humano está en unas 200 micras, o sea, 0,2 milímetros. Por encima de eso, pues ya lo vemos unas cosas pequeñitas, se mueven, etc. Pero eso es importante saber que lo podemos hacer. Para empezar, dejando aparte los virus, que es una estructura muy curiosa, es una estructura muy simple, las células, todas las células, desde las bacterias hasta las nuestras, todas las células son esencialmente iguales. Tienen una membrana, unas capas, muchas tienen un núcleo, y hay como 2 grandes modelos de células. Unas son las bacterias y las arqueas, y esas son unas células sencillas, tienen todos los metabolismos, mucho más que otras células, la famosa Escherichia coli, por ejemplo. Y luego hay otras células que ya empiezan, por ejemplo, los parametrios, y las algas, y todo nuestro cuerpo, que esas células tienen un núcleo y para distinguirle esa distinción es muy importante, y entonces se llaman procariotas a las bacterias, y eucariotas, o sea, procariotas núcleo primitivo, eucariotas, significa como Europa, por ejemplo. Europa debe ser un piropo, porque Europa quiere decir la de los ojazos, ojos grandes, ops, y tal, seguramente en el mito. Bueno, entonces los eucariotas eran núcleo. Para que os hagáis idea, porque esto es sin entrar en los detalles, una es como una cabaña, en una cabaña muy primitiva, donde prácticamente todo está conectado con las paredes, allá se duerme, se hace el fuego, se puede mover la gente y vive perfectamente. Entonces, y eso es la célula, los eucariotas es como un gran palacio, no por el tamaño, hay a veces, generalmente las bacterias son más pequeñas que los protozoos, pero no siempre, hay algunas bacterias muy grandes y protozoos muy pequeños, pero es como un palacio en el sentido de que tiene distribución, tiene unas escaleras, llevan a un sitio, las cocinas están en un sitio, el salón, los banquetes se hacen en otro, el salón de baile se hace en otro, está distribuido. Esas son todas nuestras células. La persona que mejor identificó, no la única, fue una mujer que murió en el año 2011, que es una norteamericana que pasó mucho tiempo en España, se llamaba Lynn Margulis, y ella cuando era muy jovencita hizo la definición, separó y dijo cuál es el origen, fue una genialidad, no era la primera, pero fue la que lo demostró, de cómo está compuesta la célula eucariota. Y la célula eucariota es una combinación, una recombinación, una simbiosis
de otras células bacterianas más pequeñas. Entonces, sabemos que las plantas tienen cloroplastos, bueno, pues estos serían como unas cianobacterias que son individuales. Luego también nosotros, por nuestras células, tenemos mitocondrias con las cuales respiramos y seguramente vienen también de unas bacterias. ¿Dónde se encuentran? Decíamos, están en todos los sitios. Tenemos en las manos, tenemos dentro de nuestro cuerpo, por encima de nuestro cuerpo y en todos los ambientes. Ambientes donde se decía antes que no había vida, porque hay mucha sal, pues no hay. En el hielo, en la parte de abajo de los hielos, se pueden ver manchas. En los desiertos, muy pequeños, donde no hay plantas, pero sí que hay muchas bacterias. Fuentes termales, es decir, como Yellowstone o muchas más, que tenemos, que también hay otras bacterias, y entonces por todo el cuerpo, por animales y plantas, y también en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, en general, las bacterias están en toda la parte externa, pero la parte externa también es el tubo digestivo. O sea, en la boca tenemos, en todo el esófago, en el estómago, se decía, en el intestino, en fin, al salir, lo que nosotros somos como un saco de eso. Entonces, se decía, por ejemplo, que eso tiene importancia, no solamente es una curiosidad, que en el estómago no podía haber bacterias porque todos sabemos que el estómago es muy ácido. Entonces se descubrió que las famosas úlceras gastroduodenales, que a lo mejor os lo han diagnosticado a vosotros y se han curado con antibióticos, pues son bacterias que pueden vivir dentro del estómago. Hay, en general, en el resto del cuerpo, dentro no hay, pero, por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo que, y seguramente esencialmente es verdad, que los niños, como los mamíferos, que nacemos a través por el útero, normalmente por vía vaginal, entonces que no tenemos microbios. Se han llegado a descubrir algunas bacterias en el lado de la placenta del niño, del hijo, no en el lado de la madre. Y entonces, nuestro primer contacto con las bacterias, muy conveniente, aquí tengo que corregir a mi amigo Albert, que la asepsia máxima es peligrosa. No quiere decir que tengamos que coger el chupete y hacerlo, pero que una cierta contaminación, por ejemplo, los niños que nacen por parto normal, vía vaginal, tienen unos microbios que no tienen los que nacen por cesárea. Entonces están más expuestos. Es necesaria la contaminación a través de la madre, a través de las cosas, una cierta contaminación, evidentemente no por bacterias patógenas, pero que la máxima asepsia, la máxima esterilidad es peligrosa porque necesitamos, entre otras cosas, porque como estamos cubiertos por muchos microbios, impiden que salgan, eso por ejemplo lo tenéis, si a vosotros miráis las manos, normalmente no tenéis una infección, pero cuando hay una herida, ahí se puede formar pus, y es que en ese lado que ha dejado de haber los microbios que hay sobre la piel, pues pueden entrar otros microbios y causar la infección y producir la pus. También para definir, vamos a llamar microbiota al conjunto de los microbios que están junto con un organismo. Además, cada uno de nosotros tenemos una microbiota especial y últimamente, pues, bueno, en los últimos años se han descubierto algunas enfermedades se deben a un error en la presencia de los microbios y algunos de ellos pues, se han curado. Hay algunas enfermedades, hay concretamente unos especialistas en Barcelona que lo hacen curando con esto. Bueno, yo creo que con eso tenemos idea de qué son y dónde están. Pues ahora nos podría explicar cómo se ven y cómo se descubrieron, porque antes de que alguien pudiera ver microbios por primera vez, la humanidad vivía ignorante de la existencia de este inmenso mundo. ¿Cómo se ven y cómo se descubrieron? Es reciente, desde el punto de vista, claro, nosotros tenemos amigos cuando los biólogos o los geólogos vamos por el campo y decimos, hombre, esto debe ser muy reciente. Nuestros amigos, ¿no? Pues dicen, sí, solamente unos 10 millones de años, ¿no? Para nosotros es reciente, porque la Tierra es muy antigua. Entonces, pues efectivamente, en el tiempo, decía antes, los romanos, los griegos, etcétera, y toda la Edad Media, sabíamos
conocíamos los animales y las plantas de la zona y algunos nos lo contaban. El rinoceronte, este que dibuja Durero, seguramente se lo habían inventado, se lo habían dicho. De todas maneras, también tiene sus peligros, porque se hablaba de las sirenas y se hablaba de una serie de animales que no es, o el unicornio, como una cosa, y en cambio no existen, son observaciones, digamos, erróneas de eso, pero los animales fabulosos eran muy importantes. Entonces, es muy curioso porque la primera persona que vio los microbios y los describió era un aficionado. En realidad era un holandés que era muy aficionado, él se dedicaba a vender paños y para eso tenía que hacer unas lupas muy sencillas, entonces observarlo. Pero una persona que tenía un negocio familiar podía permitirse eso y era una persona ilustrada y culta, aunque ni siquiera sabía latín, solamente sabía holandés y escribía unas cartas que su amigo Regnes van de Graaf, el que observó los ovarios en las hembras, en las mujeres, pues los folículos de Van der Graaf, fue el que le traducía las cartas y las enviaba a Londres en latín. Y esas cartas publicadas fueron una revolución. Lo primero que hizo, la primera observación, él iba escribiendo en las cartas, era muy interesante, porque decía, bueno, yo recojo el agua de lluvia y cuando miro con mi instrumento, eran muy celosos sus instrumentos, yo de hacer unos 200 o 300, pero nunca, se conservan solamente entre 9 y 11, pero nunca dijo cómo lo hacía. Entonces dice, cuando cae el agua de lluvia y la miro, no hay nada. Pero cuando el agua ya ha estado en un tonel unos días, veo unos animálculos, unos animalitos que se van moviendo, etcétera, que son evidentemente los que llamamos protozoos. Las bacterias no las podía ver todavía, pero unos años después observó una cosa muy curiosa, un gran observador. Decía en la carta, yo tengo la dentadura, para mi edad, vivió casi más de 90 años, para mi edad tengo una dentadura buena. Y en cambio, cuando saco algo de la tosca, del sarro dental, entonces observo unas cositas pequeñitas que incluso se van moviendo. Y eran claramente bacterias de la boca. Pero él nunca vio, eran tan pequeñas que no tenían ninguna estructura. Entonces, el Leeuwenhoek, que es de 1660, etcétera, empieza la microbiología, es una ciencia, observación de los microbios, de su existencia, actividades, es muy reciente desde el punto de vista de las matemáticas, de la geografía, etcétera, etcétera, de la física, de la química y tal. Entonces, a mitad del siglo XIX, ya se empezó a descubrir los microbios que se les pudo cultivar. Entonces, esto podríamos decir el siglo XIX, hasta entonces siempre se hacían, y esto es importante, los cambios que hay en el enfoque, lo que podemos llamar el paradigma. Durante mucho tiempo no se le dio la categoría de microbio como tal a nada que no pudiera crecer en un cultivo puro, se llama en un cultivo axénico, en una placa, se hacía de varias maneras, las más famosas ahora son las placas de Petri, donde poniendo una comida especial crecían individuos aislados. Esos circulitos que hay aquí, esto es un agotamiento, cada uno es una colonia, y esto ya es una placa hecha por contacto donde se han recogido distintos microbios, se ven claramente levaduras, etcétera, por contacto. Entonces, ya muy recientemente, en el siglo XX, ya es parte de nuestra vida, se descubrieron los antibióticos. Es anterior a los antibióticos, la observación de Fleming fue del 28, pero no se daba importancia. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar masivamente y los antibióticos pues, fueron muy importantes para eso. Y luego, ya que es donde nos hemos desarrollado los microbiólogos de la universidad, etcétera, viene la tercera edad, que es a partir aproximadamente de 1995, podéis ver que es casi ayer,
en el cual se ha cambiado y ya no es necesario ver a los microbios, sino que se les puede detectar molecularmente, las técnicas moleculares que han hecho. Y aquí pues vemos cómo vemos los microbios, aquí los tenemos. Esto es todas las bacterias, más o menos, se pueden dividir, no todas, pero en gram positivos y gram negativos. Las gram es el nombre del señor que hizo esto. Estos son azules, y estos son estreptococos, es decir, que se pueden ver, se ven así. Cuando el microscopio óptico le ponemos una luz de fluorescencia, o sea, hacemos una tinción de tal manera que se ve la luz reflejada, entonces fluoresce, entonces se pueden ver un poco mejor. Pero para ver cómo son realmente los microbios, pues aquí tenemos el microscopio electrónico. Primero fue el de transmisión, por cortes, por ejemplo, estos son una bacteria dividiéndose partido por dos, un virus, es decir, un virus de distintos tipos, y estas bacterias ya se pueden ver con el microscopio, se pueden ver. Bueno, pues aquí estaríamos. Y ahora un punto muy importante que ya de hecho lo has avanzado antes, que normalmente cuando se habla de microbios es porque lo asociamos a una enfermedad, a que me ha cogido gripe, me ha cogido una enfermedad que me han de dar antibióticos y tal. Entonces la pregunta es, ¿todos los microbios producen enfermedades? No, muy pocos, una minoría. Pero fijaos que si observáis la tele, se habla de fermentos lácticos. Nadie se atreve a decir bacterias, porque bacterias ya suena como si fueran malas, cuando hay la inmensa mayoría de las bacterias no hacen nada, o son muy interesantes, pero unas pocas hay que son patógenos. Y entonces hay muy pocos organismos patógenos, son mortales, es decir, empezando por los virus, que hay algunos virus, no, la inmensa mayoría de los virus no son patógenos, pero los virus respiratorios, las bacterias, tienen los hongos, algunos hongos son también protozoos, aquí está este azul es trypanosoma, que causa la enfermedad del sueño, eso es un glóbulo rojo, y hasta unos gusanos, a veces también se pueden causar muchas enfermedades, pero hay millones y millones de bacterias, no lo sabemos porque todavía no podemos hacer. Pero han tenido una gran importancia, evidentemente las enfermedades han tenido una gran importancia, pero porque han podido cambiar la historia de eso. Por ejemplo, es muy curioso porque Ramón Casas, que siempre pintaba mujeres muy bien vestidas con unos, de la alta burguesía catalana, barcelonesa, con unos mantones de Manila lujosos, de seda, etc., pinta una mujer demacrada con un mantón perfectamente deshilachado, viejo, que está ofreciendo una flor blanca, que ha ofrecido sus servicios, pero detrás está escondiendo una serpiente. Ramón Casas no era microbiólogo ni los vio, pero acertó perfectamente, porque eso lo hizo en 1900, el cual se llama sífilis, era un anuncio de una clínica para curar enfermedades infecciosas, estaba en la Bonanova, y el anuncio es un cartel, etc., pero que la identificación del treponema del agente de la sífilis, que además es alargado, no es una serpiente, pero puede parecerlo microscópica, fue en 1903, o sea que Casas se adelantó 3 años al descubrimiento de la sífilis. Luego, pues muchos famosos, cuadros, El triunfo de la muerte, de Bruegel. Entonces, el viejo, bueno, el organismo responsable de la peste se identificó en 1894, muchos años después. Una cosa que siempre nos sorprende, siempre llama la atención, son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué son las enfermedades? Son enfermedades como cualquier otra. Hay algunas que no son graves o que pasan desapercibidas, por ejemplo, generalmente. La gonorrea es muy aguda en los varones, en los hombres, lo que puede producir una supuración, etcétera, en poco tiempo, y en cambio en las mujeres no puede ser asintomática. Tener el organismo, que es un coco doble,
negativo, gran negativo se ve, y no tenerlo, pero sí que es peligroso, por eso es muy importante determinarlo, porque cuando nace un niño puede adquirir el gonococo, la gonorrea, y entonces producir, por ejemplo, la ceguera, puede destruir el ojo, etcétera. Entonces eso es lo primero. Pero bueno, que hay muchos. ¿Y cuál es la característica? ¿Por qué? Aparte de, porque siempre tienen que ser por contacto íntimo, contacto de cuerpo a cuerpo. Y eso es, y ahora explicaremos por qué. Porque, por ejemplo, hay una enfermedad de transmisión sexual que no es por sexo, porque es, por ejemplo, de la madre al niño. Y es el caso del tracoma. Pueden tener en muchas, aquí vienen muchos árabes, ricos con sus mujeres y tal, venían a la clínica el doctor Barraqué a que los era, porque eso se hace por el contacto. Al tener la madre con el niño le puede pasar, pero normalmente son por transmisión sexual. Entonces, la razón de esto es que esos microbios, no es que tengan esa especial eficiencia, es que esos microbios son muy delicados. Entonces, cuando están en el aire o cuando están en una superficie, se mueren rápidamente, cuando se desecan. Entonces necesitan el contacto íntimo de la persona, necesitan mantenerse en las personas para pasar de una persona a otra, y siempre por contacto, etcétera. Y tenemos muchos, por ejemplo, los virus, el papiloma, por ejemplo, también es interesante el caso del papiloma. El papiloma normalmente es la papiloma de cervix, del cuello del útero. Generalmente es transmitido, lo sufren las mujeres, evidentemente los hombres, pero es transmitido por los hombres, es decir, que en el acto sexual se puede contaminar el papiloma, no lo nota en absoluto, y en cambio a las mujeres le puede afectar. Otros son sífilis, pues da igual en los dos sexos, hay distintas cosas, y son fundamentalmente virus, y de las bacterias, pues aquí tenemos clamidia, el trachomatis, que es el gas del tracoma, que es el que se transmite por contacto en los ojos, no necesariamente puede ser la madre de los niños, pero la clamidia. Hay otro, que es la gonorrea, que se reduce normalmente es por vía vaginal, y luego la sífilis, pues, también la literatura está llena. En el caso de la gonorrea no tenía unos síntomas tan claros, pero el caso de la sífilis sí, lo que se veía. Y, por ejemplo, se suele decir, como una cosa histórica, que la sífilis la trajeron decimos los españoles, nosotros son los castellanos, que son los que, porque Aragón y Cataluña no podían ir a América en aquella época, pero que lo trajeron de América. Y esto es posible, porque se manifestó en el sitio de Nápoles. En ese momento, claramente Aragón, Cataluña, dominaba el centro y sur de Italia, y entonces en uno de los sitios se manifestó, hacia 1510, etc. Pero tomando la literatura, por ejemplo, hay una literatura, una obra comparable y contemporánea del Lazarillo, que es la Lozana Andaluza. La Lozana Andaluza fue perseguida, destruida, es un libro, se descubrió una copia en alemán porque hablaba de prostitutas en los barrios de Roma, y aún peor, su autor era un cura, era un Francisco Delicado, entonces eso sí que no podía soportar. Entonces la Lozana Andaluza habla del mal, el mal nosotros llamamos francés, el mal gálico, los alemanes llaman el mal polaco, etcétera, se iba atribuyendo a distintos sitios. Entonces, si fuera eso, si la Lozana Andaluza tuviera razón, entonces correspondería a un sitio ahí de Nápoles de 1488, o sea, como 4 años antes que el viaje de Colón que llegara a América. Entonces, no lo sabemos. Hay una parte de investigadores que se hace, pero cada vez más están saliendo los que dicen que la sífilis ya existía en Europa antes, etc.
Eso porque es muy notable lo que se ve, produce un chancro, etc. Bueno, la transmisión de persona a persona puede ser por muchos medios, eso es importante tenerlo en cuenta, por eso hemos tenido las mascarillas en la pandemia, tiene que ser por contacto directo, pues por ejemplo en las manos, puede ser por el aire, y esos son los más peligrosos, puede ser la tuberculosis, por ejemplo, se transmite con la expectoración, puede ser por contacto con objetos contaminados, etcétera, una persona que está enferma, que no es el caso de las sexual. Puede ser por alimentos o el agua, fundamentalmente. Y estos son muy frecuentes y las tenemos, infecciones cada día y cada verano, pues hay eso. No sé, se habla de las infecciones que tienen una cierta preferencia por las bodas y por los bautizos. Y dice, hombre, ¿cómo es eso? Bueno, es que si tú comes una cosa, estás en casa y normalmente no declaras, pero en una boda hay 50 personas que han podido adquirir la misma enfermedad, por ejemplo, pues el caso de huevos contaminados por salmonelosis, etc. Y hay algunas que son muy peligrosas, son la transmisión por vectores, por ejemplo, insectos, pulgas, garrapatas, etc. Bueno, es una manera de hablar del mundo microbiano. Eso que decías de atribuir, que los alemanes decían el polaco, también decían lo de la gripe española famosa en la Primera Guerra Mundial, que no tenía tampoco justificación. Se ha buscado una explicación. Bueno. Se ha buscado la explicación siguiente. Era la época, en 1918, entonces todas las noticias estaban súper controladas en todo el mundo y como se iban muriendo como chinches, como moscas, en los dos frentes, porque empezó entonces los frentes alemán y francés, se iban muriendo grandes cantidades, estaba prohibido, decía Churchill, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces no decían eso. Pero en España era neutral y por tanto sí que salían los periódicos. Y de ahí viene que le llamen de Spanish flu, cuando seguramente no era una gripe totalmente europea, que también se dio en España y que murió. Sabemos que hay mucha gente que murió en aquella época, etcétera. Dicen, bueno, murió por la gripe de entonces. Produjo más víctimas que la Primera Guerra Mundial entera. Claramente, sí. Bueno, a veces hay cierta confusión, aunque ya nos has dicho que la inmensa mayoría de microbios no son patógenos, al contrario, los hay beneficiosos sin los cuales no podríamos vivir, luego hablaremos de eso, pero hay algunos que sí que producen enfermedades, como decías, y hay confusión sobre qué tipos de enfermedades producen. Y los nombres que a veces popularmente se dan pueden inducir a confusión. Por ejemplo, llamamos tifus, una enfermedad realmente rara, a una enfermedad frecuente producida por el agua o los alimentos. Y llamamos anthrax, una afección cutánea, a una enfermedad grave respiratoria que incluso puede ser mortal. Y no es infrecuente oír en las noticias hablar del virus del cólera. Entonces, ¿cómo nos aclaramos con todos estos nombres? No son muchas las confusiones, pero hay que tenerlo en cuenta. Generalmente las noticias, la enorme proliferación de noticias, no me refiero a las redes sociales y tal, las noticias normales de ya no digo periódicos, la gente no lee los periódicos, de la tableta, de la televisión, etcétera, pues suelen decir cosas y confunden, ¿no? Porque se habla mucho del tifus. Tifus existe, el tifus es una enfermedad grave, etcétera, que se daba, también se dan en condiciones de guerra, pero a lo que actualmente una epidemia de tifus no es un tifus, es una fiebre tifoidea, que se produce por una bacteria que está en los alimentos, en el agua, por mala utilización. Y entonces, generalmente, es una enfermedad, hay que tratar con antibióticos, evidentemente, pero no es tan grave como podría ser el tifus. Eso en cuando al tifus. Aquí hay un caso muy famoso, que es aquel de María la tifoidea, que es algunas personas, en el caso pueden soportar la presencia de las bacterias sin ser sintomáticos. Eso es bastante frecuente, pero sí lo tenía. Y entonces era una mujer prácticamente analfabeta en Inglaterra, en
1850, etcétera, que salió un poco después, iba sirviendo en las casas, y las casas donde iba la gente cogía la enfermedad, cogía las fiebres tifoideas, porque ella era portadora. Entonces se la detectó, eso es muy importante en la epidemiología, se le prohibió dedicarse a cocina, pero era lo único que sabía, y cuando pasó un tiempo se fue a otra casa y todo el mundo podía. Entonces salió, y es María Alta porque ella tenía la bacteria, de manera que no le hacía nada a ella, pero sí que la contaminaba, etc. Entonces, bueno, aquí tienen los de las tifoides, seguramente habrá aquí. Eso tal vez sea un detalle, pero es importante saberlo. Se le suele llamar anthrax a una enfermedad que es muy grave, producida por la respiración de esporas, de Bacillus anthracis, y que en general lo que pasa es que el nombre correcto, tanto en castellano como en catalán, es carbuncla, pero es que no es anthrax. Lo que pasa es que como el nombre científico del organismo, eso la culpa tiene un poco, la persona se llama Bacillus anthracis, entonces los angloparlantes, americanos e ingleses, que está casi toda la literatura, le llaman a esto, le llaman anthrax. ¿Y cómo le llaman a lo que nosotros, el anthrax es una infección de la piel, etcétera? Pues a eso le llaman carbuncle. Carbunco quiere decir carboncitos pequeños. Y aquí hay un juego de palabras que hay que saber, pero que es muy frecuente. Oyendo la radio hay muchísimas cosas que se dicen de manera como lo que acabas de citar del virus del cólera, ¿no? El cólera es una enfermedad grave, etcétera, pero es una bacteria, no es un virus. De aquí, no lo he dicho antes, pero quiero insistir, la gran importancia de los epidemiólogos. Tenemos aquí Antoni Trilla, por ejemplo, en Barcelona, un epidemiólogo fabuloso, y por supuesto tratan con microbios, pero es muy importante porque no es detectar el microbio cuando ya tienes el enfermo o post-mortem, etcétera, sino es detectar de dónde ha podido salir. Y esa ciencia, que muchas veces no se aprecia, es muy importante. Entonces ha habido cólera, ha habido en muchos sitios, no sé si se puede bajar, sí, así. En 1855, un médico, Snow, que no conocía, es anterior a la detección de los microbios, entonces se vio que en el Soho de Londres, es un barrio que entonces mucho más populoso, pues todo el mundo vio que los que bebían de un agua, de una fuente, las fuentes, no sé si sabéis, antes primero no había agua, después había agua en una fuente que tenían que ir todos los vecinos pues, a recoger el agua, luego pasaron a tener agua en el centro de los bloques, eso todavía lo he visto. Entonces detectó que era la fuente de donde salía eso y dijo que eso, y no sabía lo que era el microbio, sabía que el origen era ese, entonces fue muy bueno el cólera de esto. Bueno, es un ejemplo, pero podríamos decir muchos, cuando se le llama a la gripe, al resfriado se llama gripe, cuando la gripe se llama resfriado, etcétera. No importa tanto el nombre como saber, pero por ejemplo, un ejemplo, es muy importante, dices, bueno, si una bacteria es gram positiva o gram negativa, es una curiosidad, no, es que si es gram negativa será mucho más resistente a los antibióticos. Si es gram positivo, será mucho más sensible a los antibióticos, por ejemplo, la penicilina. O sea que esas no son discusiones académicas de los microbiólogos que están en el laboratorio, sino que pueden tener una importancia esencial para el diagnóstico y la curación. Y muy bien. Y ahora una cuestión práctica. ¿Cómo podemos prevenirnos de las enfermedades infecciosas y después cómo podemos curarnos si las cogemos? Bueno, prevenirnos es lavándonos. ¿Sí? No, parece mentira, pero la gran influencia, el gran desarrollo de el control de la mortandad humana se debe a la higiene, se debe a separarse, porque antes no, se creía que las enfermedades venían en unos miasmas que estaban... No,
lavarse es útil, bueno, es muy útil lavarse bien. En el caso de las epidemias hemos tenido de las mascarillas, etcétera, pero es solamente para prevenir. Entonces hay varios métodos también, vamos a decir el más frecuente, porque ahora también tiene una importancia social, que son las vacunas. Entonces las vacunas, la primera la hizo Pasteur, pero ahora hay vacunas contra muchas cosas, no contra todas las enfermedades, desgraciadamente, que entonces lo que hacen es que sea el cuerpo el que se defiende, o sea, haces una vacuna y tu cuerpo reacciona produciendo unos anticuerpos que hacen que la enfermedad, y eso es importante. Hay también, supongo que aquí no, pero hay mucha gente, especialmente matrimonios jóvenes ahora, que está dentro de la teoría de la conspiración, dicen que no, que las vacunas producían autismo. Esto se demostró que era falso. La persona que lo hizo, el médico que lo hizo, que no fue un error, intencionó. A veces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando un niño, hay varios, hemos visto, un niño que dice, pues mis padres no me dejan vacunar. Mientras sea él solo y los demás en el colegio, donde se reúnen todos los niños, etc., no lo hagan, pues eso. Pero cuando crezca el número de negacionistas de la vacuna, y no sé, entonces tendremos graves dificultades. Esas son las vacunas. Y luego hay toda una serie de sustancias de distinto tipo, químicas, que hacen, y sobre todo los antibióticos. No toda sustancia que mata a microbios es un antibiótico, pero muchos de ellos. Y, por ejemplo, hay cosas que se ven, hay que entenderlas. Le dicen, cuando tenemos una infección vírica, como un resfriado, como una gripe, no hay que tratar con antibióticos. Pero no, como se dice a veces, porque los antibióticos no hagan nada a los virus. No, hay antibióticos que atacan a los virus, pero son antibióticos que atacan procesos celulares de nuestro cuerpo que hacen que no se pueda, que sean nocivos, es decir, no se puede utilizar. Los antibióticos normalmente se hacen contra las bacterias y son muy efectivos. Pero ¿qué pasa? Las bacterias son los organismos que han evolucionado durante mucho tiempo y saben y se han hecho mucho más resistentes. Entonces es muy peligroso tratarse con dosis inadecuadas de antibióticos, es muy peligroso dejar de tratar con el antibiótico cuando ya parece que ya estamos sanos, es muy peligroso utilizar antibióticos para curar a los animales, hay que hacerlo, porque esos antibióticos nos pueden pasar a nosotros. Es decir, ahora mismo hay un peligro que hay que controlar, que se ha controlado, es que han aumentado muchísimo las infecciones de bacterias súper resistentes. Entonces hay que verlo. Descubrir un nuevo antibiótico pues puede costar, aparte de miles de millones miles de dólares, puede costar 10 años. Entonces es mucho mejor utilizarlo. Pero siempre hay nuevos antibióticos. Hay un antibiótico que es la fosfomicina, que es un antibiótico producido en España, por ejemplo. Bueno, entonces esas serían... Eso es importante, las resistencias microbianas son las causas fundamentales de muertes por bacterias. Es un problema, son mental porque se están utilizando muchísimos antibióticos, etc. Entonces no se puede evitar, es decir, no se pueden descubrir todos los antibióticos, etc. Sencillamente, para tener idea, los microbios no son ni buenos ni malos, ¿no? Fundamentalmente son buenos. Entonces son los responsables de los cultivos en microbios. No sé si os acordáis que a veces, bueno, eso es un ejemplo, cuando se trajo las plantas que venían de América, por ejemplo la patata viene de América, entonces siempre había en España y en Europa jardines de aclimatación. En España fundamentalmente era Sevilla y Valencia. Entonces se ponía la planta, se traía de América, las plantas, la patata, y hay muchas, se plantaba y poco a poco, con varias generaciones de patatas, ya se sacaba una variedad que ya se podía cultivar y que la cultivamos en todo. Bueno, pues eso no era más que una educación de los microbios. Cuando se traía una planta,
se traía con raíces, etcétera, pero no se traía con todos sus microbios acompañantes. Entonces, cuando se hacían los jardines de aclimatación, poco a poco iban criando la propia microsfera hasta que ya se hacían de eso. O sea que muchas veces no nos damos cuenta, pero en general es la intervención de los microbios. Hay muchísimos, las depuraciones, etcétera, los alimentos, no vamos a hablar de todos los alimentos que producen, pero bueno, el entender, porque palabras se salen, y además aceptadas en el diccionario de la Real Academia. Ahora, microbiota, microbioma. Entonces, la microbiota es el conjunto de organismos que tenemos nosotros. Y microbioma es el conjunto de genes que tenemos. Y claramente tenemos muchos más genes de bacterias que genes propios, pero que todos son absolutamente necesarios. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, ayudar a la digestión no sería posible. Entonces, sistema inmunitario, os lo decía, si no tienes los niños burbuja que han sido criados sin contacto con unos microbios son mucho más sensibles a las infecciones. Por ejemplo, sabemos que necesitamos vitamina C, necesitamos vitamina A, pero nadie habla de si necesitamos vitamina K. Y claro, también la necesitamos, pero es que la producen nuestras bacterias en el intestino, por tanto no es. Entonces, ayuda a la digestión esencial y luego, sobre todo, el papel fundamental, como he hablado antes de la infección por una herida, es cubrir la piel de tal manera que no sea eso. Por eso cuando hay un tratamiento antibiótico fuerte, que es necesario, es decir, es mucho mejor, pues bueno, luego es decir, tomar yogures, lo que se llaman los fermentos lácticos, que son más que bacterias, etcétera, y entonces porque se produce una destrucción se dice flora intestinal, no es microbiota intestinal, pero bueno, son plantas, pero es igual. Entonces, la situación de la microbiota normal y la disbiosis es la alteración de esa microbiota. Entonces, cuando hay una alteración, y esto es unos descubrimientos muy recientes, cuando hay una alteración de esto hay que recuperarla. Entonces, hay muchísimos, no todos los cánceres no son bacterianos, pero en algunos cánceres sí que hay una influencia, hay una relación con la hipertensión, hay la inflamación clarísima del tubo digestivo, enfermedades del riñón, la enfermedad del hígado y del riñón, hay algunos desórdenes, es decir, que una microbiota estable y sana, que además va variando, la de los niños muy pequeños, es de los niños ya un poco mayores, los adultos y los ancianos tienen microbiotas diferentes. ¿Y qué hacen los microbios y por qué son importantes? Bueno, yo estaba un poco eso de lo que hemos dicho, pero para tratar de resumir, esto es más o menos la situación de las bacterias. Esto es lo que podrían ser las bacterias y las arqueas, que son los eucariotas, es una interpretación de Merche, que está aquí. Entonces, hay como tres grandes ramas, una de ellas, la que se ve en azul, que son las distintas bacterias. Esto es, a veces salen en los periódicos, hemos descubierto un antecesor de toda la vida que se llama Lucas, no, Lucas es en inglés Last Universal Common Ancestor. Eso. Bueno, entonces hay unos organismos procariotas que son parecidas a las bacterias, pero son bacterias, se llaman arqueas, que son y tal, y luego hay toda una rama de eucariotas, de protistas, etc., de los cuales al final están las plantas, los animales, o sea que nosotros tenemos mucho más parecido a los hongos y tal que a cualquier otra cosa. Es decir, los animales salen entonces muy curioso, pero solo en las relaciones moleculares. Entonces, para acabar de todo eso, podemos tener muchas ideas, quiero que os llevéis a casa estas ideas. Los microbios son invisibles, sin el microscopio, pero son esenciales en nuestra salud, la alimentación y el cuidado del medio ambiente. La microbiota, o el conjunto de microbios, animales y plantas, influyen en el desarrollo y la función de la mayoría, probablemente todos los sistemas de la Tierra.
Sin microbios no funciona la Tierra. La mayoría de los organismos vivos deben complementar su dieta con cofactores y actividad enzimática bacteriana, especialmente los animales. Las plantas tienen la propiedad no solamente de producir su propio alimento, sino muchísimas de las vitaminas. Pero los animales, todos, necesitamos microbios en esa... En tercer lugar, que quiero que recordéis, entonces tenemos que luchar con las enfermedades, son pocas, pero son y matan, evidentemente. Entonces, la higiene y la asepsia es una cosa muy importante, las vacunas y los antimicrobianos, no solamente el alcohol es un antimicrobiano porque limpia, pero no solamente, y luego los antibióticos. Insistir en eso de las vacunas, porque yo supongo que eso son modas y ahora no estoy muy al día, pero he visto una cierta eclosión y un cierto descenso, pero hubo una época grave, hace unos 10, 20 años, en los cuales está de moda no vacunar a los niños y esto era realmente muy peligroso y se causaban muchísimas. Creo que las vacunas es importante para curar a las personas, pues son las vacunas contra los niños, pero no solamente para proteger a cada individuo, a tu hijo, ¿no? Es que haciendo esto proteges a la sociedad. Entonces es una obligación, eso coger la vacuna es una obligación social. Y entonces los antibióticos evidentemente son muy útiles, son necesarios utilizarlos, pero hay que hacerlo con prudencia y siempre de acuerdo a las normas, porque el mal uso de antibióticos puede producir resistencias entre las bacterias. ¿Vale? Muy bien, pues creo que quiero que me recordéis esto, ¿vale? Muchas gracias por todas las explicaciones y tenemos unos minutitos por si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta o algún comentario. Venga. Una curiosidad. ¿Se ha medido por marcadores genéticos cuando alguno de estas infecciones patógenas llega a la humanidad? ¿Se ha estudiado? Igual que se ha estudiado con marcadores genéticos la antigüedad en que se separan, por ejemplo, ramas de la especie, ¿se ha mirado cuando llega la tuberculosis a infectar humanos? Sí, hay muchos estudios, hay muchos. Y claro, se puede ver si hay en los distintos, por ejemplo, las bacterias relacionadas con la caries son muy abundantes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo, la especie humana, es altamente cambiante, es decir, de que nosotros ahora, es decir, estadísticamente, prácticamente toda esta audiencia se habría muerto ya hace 10 o 20 años, porque la vida, entonces, por eso, por ejemplo, hay un aumento en el número de cánceres, pero claro, es que antes no tenías tiempo de eso, antes la mayor parte de los niños morían, pero la respuesta es claramente sí. Se han descubierto no solamente las bacterias que se pueden detectar, sino algunas manifestaciones reales. Por ejemplo, hay un friso egipcio en el cual se ve un hombre con una pierna mucho más delgada. Es decir, claramente eso es parálisis infantil. Y de hecho es esqueleto o escaleno, quiere decir seco, lo que es desigual, o cojo. Es decir, sí, se pueden encontrar prácticamente en los sitios, pueden encontrar restos de todos los microbios que han tenido, igual que de su alimentación. Respuestas siempre siempre que haya restos todavía con DNA suficiente se pueden ver. Dime. Sí, bueno, usted ha hablado del exceso de los antibióticos, pero yo creo que está regulado realmente en la ganadería. Aquí hay una lucha hay sitios donde nosotros, tengo que decirlo, en España tenemos una sanidad pública muy buena. Yo he estado en muchos sitios y no he visto nunca, por eso nos quejamos de las listas de espera, etcétera, etcétera, pero en conjunto que haya una salud universal, etcétera. Entonces hay una cierta liberalidad en las... O sea, tú puedes... Generalmente los antibióticos hay que comprarlos con receta, pero el médico te da la receta siempre que quieras. Entonces, en Estados Unidos es súper prohibido vender cualquier antibiótico. Además, no existe como tal las farmacias. Una parte de los supermercados
está controlado por un farmacéutico profesional, pero necesitan, es difícil, y no te dan esas pastillas con una marca, sino que te ponen el número de pastillas en un botecito. Es decir, eso tiene sus inconvenientes. En España el sistema es bastante liberal y no debería serlo. Pero claro, tampoco es cómodo. Quiero decir que tampoco podemos estar, sobre todo por los precios en Estados Unidos, la sanidad cuesta muchísimo dinero y hay que hacerlo. Es decir, que un cierto equilibrio puede ser. A mí, generalmente, como eso que pone en los carteles y tal, de pregunta al farmacéutico, me parece una sabia medida. Es decir, generalmente, el farmacéutico profesional con carrera tiene una idea bastante clara y puede aconsejar. Es la primera asistencia, la asistencia primaria. Es decir, por tanto, ni tiene que ser tan riguroso como casi prohibitivo, como en algunos sitios, ni tampoco puede ser liberal que todo el mundo compre lo que quiera. Es decir, que... Yo me refería también a lo que comemos, la carne, por ejemplo. Bueno, sí, clarísimamente ha habido, se ha prohibido, por ejemplo, la utilización de oromicina. La oromicina iba muy bien para los pollos, es decir, no sé si... claro, es decir, hay un equilibrio entre los alimentos de la conservación. Hay la lucha, no quiero hacer Danone contra Pascual, ¿no? del yogur, ¿no? Entonces decían los de Pascual, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es decir, que no, es que los microbios del yogur ya están muertos y por tanto que además se puede demostrar que en el intestino pues no, los de Danone, corregidme, si eso, están vivos y son activos. Es decir, que sí que hay es decir, que lo peligroso no es que tú encuentres, todos los alimentos sean muy controlados y que puedas descubrir que hay microbios. Es frecuente y hay pero lo peligroso es cuando tú siembras los microbios y no te crece nada, porque entonces estás súper... Y eso también es muy peligroso. Es decir, sí, bueno, o lo que el consejo mejor contra el cólera es beber vino, porque la bacteria del cólera no aguanta nada del alcohol, pero bueno, algunas razones. O cocer mucho los alimentos, ¿no? Cocerlos mucho porque se mueren. Bueno, sí, pero claro, si los coces también, pero entonces no tienes vitaminas. Entonces rompes las vitaminas, es decir, siempre hay un equilibrio que estaba... Pero, por ejemplo, hay muchísimos casos. Hace un poco de tiempo, un poco más, había unas calabazas, unos pepinos mexicanas que pasaban en Estados Unidos. Y entonces descubrió una cantidad de enfermedades, de fiebre tifoidea, por ejemplo, y es que el aldeano lo hacía para que pesaran más, les inyectaba aguas fecales. Eso también se hace con la carne, también se le inyecta en este caso. Entonces, sencillamente, hay que hacerlo con cuidado, pero sí, los alimentos generalmente están controlados, los alimentos ya digo, pero continuamente hay errores, etcétera, y hay que ver el origen. ¿Alguna otra pregunta? Pues una última que ha habido, ya lo has citado un poco, pero ha habido bastante eclosión durante la época de la pandemia de las teorías conspiranoicas y tal, ¿no? Como hoy en día por internet cualquiera puede decir lo que le da la gana y lo difunde, y si lo dice con gracia y es un influencer y tal, pues ha calado bastante, ¿no?, en la gente. Entonces algunos pues han dicho, hombre, no me vaya a vacunar otra vez más porque ya me he vacunado. Hay que tener reparo en revacunarse las veces que la hay que seguir las normas de sanidad del país, que suelen ser bastante buenas. Vuelvo a decir, en general la sanidad pública en España, toda mi experiencia, y yo soy funcionario, podría estar en otra, pero es bastante buena. O sea, no tenemos que tener reparo en revacunarnos seguir todas las instrucciones. Hay algunas vacunas que son ya de por vida, como el neumococo y tal, y otras que hay que hacerlo cada año, que se pierde recordar, hablando de refranes,
eso de a la vejez viruelas. ¿Qué quería decir a la vejez viruelas? Quería decir que normalmente el que tenía la viruela y no moría, que era bastante frecuente, la viruela tiene ella estaba inmunizado para toda la vida, pero toda la vida si vivía 40 años. En cuanto a la inmunidad permanente que produce una enfermedad, se puede calcular en 10 años. O sea, si era muy mayor, podía volver a coger la viruela. Entonces esto estaba así. Diga, Didi. Una última. ¿Qué hay del tema de la creación de microbios artificiales o virus artificiales o de laboratorio? ¿Toda esta controversia es cierta, no es cierta? ¿Lo podemos crear o no es cierto? Bueno, es una cuestión de tiempo. Es decir, que todo depende a qué le llamemos vida y a qué le llamamos... Y yo no tengo ninguna duda que se crearán células sintéticas en el futuro. Aún no. Es decir, ahora está en la fase de sintetizar los ácidos nucleicos, de sintetizar proteínas, etc. No veo ninguna dificultad por hacer vida elemental. De eso allá toda la evolución, pero no veo... Pero todo depende de qué llamamos vida, qué llamamos las células sencillas. Yo no creo que... No lo veremos nosotros, evidentemente, pero no hay una dificultad. La vida es un fenómeno físico-químico. No hay nada que trascienda las leyes de la físico-química. Entonces, ahora lo podemos hacer. Es decir, que ahora mismo estamos lejos, pero no veo una dificultad lógica para que pensemos que es imposible. Y, sí, una pregunta en el chat. Dice, ¿qué nos puede decir del quorum sensing o comunicación bacteriana? Es un fenómeno muy interesante que se descubrió por Pura en Harvard, el laboratorio de Harvard. Es muy curioso porque vio que cuando había eso es en el Vibrio Fishery, es decir, cuando había muy pocas bacterias, el número, una población era pequeña, no producía un efecto. Cuando llegaba a un tamaño determinado, entonces producía ese efecto de la luz. Entonces es sencillamente, y se llamó, bueno, él habló con el cuñado de él, y que era abogado, y dijo, pues llámale quorum, ¿no? Quorum sensing, que creyó en esto. Es decir, en muchas bacterias funcionan cuando tienen un grupo, una concentración determinada, entonces tienen unas propiedades. Eso es lo peligroso. Hemos hablado de las bacterias, esas colonias individuales. Las bacterias no están nunca en colonias individuales, forman capas, biofilms, y pueden causar enfermedades. O sea que cuando las bacterias proliferan, el número aumenta, cosa que es muy fácil, que son muy pequeñas, se reproducen muy rápidamente, pues entonces tienen unas propiedades que la célula individual no tenía. Esa es la respuesta. Una última observación que quería hacer con respecto a lo que has dicho de las vacunas, que a veces he oído y por la radio, la tele dicen, no, yo a mi niño no lo he vacunado de nada y está tan sano como los demás. Claro. Claro, esto es un razonamiento de lo más perverso porque no se le contesta en aquel momento. Pero claro, es que tú te estás aprovechando de que como todos los demás sí que están vacunando, no se transmite la enfermedad y tu hijo, pero es algo profundamente insolidario. Y debería haber, cuando dicen, no, es que yo doy mi opinión. Sí, claro, pero si tu opinión es infundada y no hay alguien que dé, eso no debería dejarse de contestar. Creo que está bajando un poco pero bueno, no. Yo Aunque... creo de todas formas que, o sea, para mí, que yo me he puesto todas las vacunas, es que unos efectos colaterales, unos efectos secundarios los ha habido. Sí, claro. En algunos casos podrán haber sido incluso de muerte. Lo que pasa es que también es cuestión de estadística. Dice, si en tantos miles de tal... por ejemplo, a mí me pasó que con la tercera, yo tuve una, que fue claramente, pero yo lo que es que perdí audición de un oído. Y lo atribuyo a aquello porque fue inmediatamente. Pero yo lo que hice fue llamar al médico y decírselo para que supiera que había un efecto que podía darse. Lo recuperé en unos días sin ningún problema, pero son cosas que, quiero decir, no se puede dejar de evitar que sí, que algún efecto sí, claro. tendrá. Lo que pasa es que
serán muchísimos, muchísimos más los beneficios que esos efectos. Claro, Pero, esto o sea, siempre pasa con cualquier cosa, quiero decir que un antibiótico, 1 de cada 1.000.000 de personas es alérgico y le das el antibiótico y le afecta, bueno, claro, pero los otros 999.000 se han salvado gracias a que el antibiótico... Puede ser tan importante como la carloherba, que producía, generalmente no hemos hablado, los antibióticos están producidos por organismos, luego se pueden copiar. Pero hay uno muy fácil, que es el cloranfenicol. El cloranfenicol tuvo un gran éxito y fue la base de una de esas ganas, pero se observó que atacaba el oído medio, lo que atacaba no las células nuestras, sino las mitocondrias de las células del oído medio y causaba sordera y eso. Se puede utilizar el cloranfenicol, pero por vía tópica, nunca por ingestión arterial. Pero es un ejemplo de cómo de cómo actúan los antibióticos sobre distintos efectos, pero eso es todos los coches son necesarios, pero la gente se muere por el choque de los Y después otra cosa, la secuencia de 2 hechos no demuestra la causalidad. Es decir, uno dice, es que se ha vacunado y al día siguiente le cogió una trombosis. ¿No? Claro, es que además en vacunaciones masivas de millones y millones de personas, trombosis hay todos los días. También puede decir, mire, cogió el autobús y